Capítulo 3. El examen comienza. ¿Qué será? Alguien preguntó curiosamente. ¿La anciana Surun está dando su cuerpo? Algunos hasta fueron descarados y tenían pensamientos obscenos. Aunque Surun era una anciana, ella solo tenía 20 años de edad. Comparado con otras ancianas más grandes, ella era mucho más fácil de tratar. Debido a eso, muchas personas no se preocupaban de hablar así. Surun solo miró encantadoramente en respuesta a las conjeturas de las multitudes. Ella subió 5 esbeltos dedos y luego dijo: 5 hierbas santas espirituales. ¿Qué? ¿5 hierbas santas espirituales? ¿No escuché mal? ¿El premio son 5 hierbas santas espirituales? Con esas palabras, la sala principal entró en caos y nadie podía mantenerse en calma. Las hierbas santas espirituales eran extremadamente preciosas y hasta la familia Chu solo podía dar una a cada persona cada año. Para personas ordinarias, la hierba santa espiritual eran tesoros invaluables y no lo habían visto antes. Viendo que la escuela Dragón Azuri podía sacar 5 de ellas, era una gran tentación para los discípulos exteriores. Pero para la mayoría de las personas, solo podían soñar en eso porque ellos sabían que no tenían ninguna oportunidad de tomar una sola hierba santa espiritual. Sin embargo, para los discípulos apuntados por ser primeros, todos estaban ansiosos y tratarlo se pusieron aún más emocional. Surun asistió con satisfacción mientras ella veía a los discípulos con un alto espíritu. Entonces ella agitó sus manos. Detrás de ella, un sonido retumbante salió. El portán, que tenía docenas de pies de largo, lentamente abrió. ¿Pero qué esperan? ¿No quieren pasar el examen? Surun sonrió bellamente, contemplando a los discípulos que se quedaron mirándola fijamente. Vayan. En ese momento, aplausos interminables resonaron y los 10,000 discípulos del atrio exterior fueron como caballos salvajes que se escaparon de sus riendas mientras corrían hacia el gran portón. Chufei siguió la corriente de personas y continuó hacia adelante. Finalmente ellos entraron en una cueva profunda. La cueva era vasta, pero estaba totalmente oscuro adentro. El campo de visión era extremadamente limitado y las personas sabían del peligro de trampas que podían ser disparadas en cualquier momento. Vayan por la habilidad de 4º rango y por la hierba santa espiritual. Vayan. Pero por supuesto, había algunas personas que les importaba el dinero y no les importaba sus vidas. Ellos sabían que había peligros, pero como quiera siguieron adelante por sí solos y ni siquiera miraron hacia atrás. Había algunas personas quienes eran así. Wosh, wosh, wosh. Pero después de continuar por unos cientos metros, sonidos de wosh vinieron del frente. Una imparable cantidad de agujas de plata fueron disparadas de las paredes en direcciones a la multitud como si fuera lluvia. ¡Ah! ¡Guau! En un instante todo tipo de gritos hicieron eco. Los discípulos que se apresuraron al frente fueron tomados por sorpresa y más de la mitad cayó. Independientemente del peligro, algunas personas continuaron hacia adelante y no tenían ninguna intención de regresar. Ellos descuidadamente corrieron más profundo en la cueva. Aunque las agujas de plata eran duras, no matarían, y todos sabían eso. Después de todo, era solo un mecanismo de prueba, y las personas del tercer reino espiritual podían esquivarlo mientras fueran cuidadosos. Y mientras se adentraban más profundo, las agujas plateadas también se tornaron en una lluvia más y más densa, y las personas fueron golpeadas. Usualmente fueron atrapadas por sorpresa. La situación
En situaciones como esas, la multitud rápidamente se distanció de ellos. Las personas quienes estaban corriendo en el frente ya no eran las personas que vinieron esperando que podían pasar en la confusión. Ellos eran personas fuertes, como Yan Tianyu y Duan Yushua. Cabe mencionar que todos ellos, en efecto, no eran ordinarios. Mientras algunos caminaban en la tormenta de agujas, necesitaban ser extremadamente cuidadosos. Pero era como si ellos estuvieran nivelando el piso con sus zapatos y no se veían para nada como si estuvieran corriendo a través de las trampas. Eran simplemente como personas corriendo una carrera. Chu Feng siempre estaba detrás de aquel grupo que consistía de personas del tercer nivel del reino espiritual. Él era cuidadoso por dos razones. Primero, él no quería resaltar. Y segundo, su situación era muy especial y no en que quería enseñar su verdadero poder muy pronto. Eso era porque él estaba esperando por una oportunidad donde podría superar a todos cuando nadie estuviera mirando. Duan Yuan, ya eres tan viejo y ni siquiera le puedes ganar a un niño como yo en una carrera. ¿No es esto vergonzoso? Mocoso, el camino del cultivo marcial, la edad no importa, solo la fuerza. Si quieres alardear, entonces hazlo después de que ganes. Regresando un poco en el tiempo, solo quedaban dos sombras en la parte frontal. Ellos eran Duan Yuan y Yan Tianyu. Ambos estaban en el cuarto nivel del reino espiritual. Uno de ellos tenía un talento excepcional y el otro tenía suficiente experiencia. Los dos estaban parejos y la tensión entre los dos crecía más y más, debido a que sabían que su mayor competencia era el otro. Mientras le gane a su oponente, el premio a ser primero le pertenecía a uno de ellos. Repentinamente una brisa vino del frente. Los dos estaban sorprendidos mientras miraban más de cerca y no podían evitar ir más a una velocidad más lenta. Eso era porque una densa niebla apareció enfrente de ellos. La cueva ya era oscura y con eso la niebla significaba que su visión era aún más pobre. Con eso también se incrementaba la dificultad de esquivar las agujas. Aún si eran ellos, necesitaban avanzar cuidadosamente. Buena oportunidad. Justo cuando todos se estaban deteniendo, Chu Feng se alegró en secreto. Él se adelantó con los largos pasos y con su wash su cuerpo completo fue como una flecha, dejando el arco mientras volaba hacia adelante. Wash. En ese momento, Duan Yuan se estaba concentrando en esquivar las agujas plateadas. Repentinamente una sombra negra brilló al pasar. Sin darle algún tiempo a reaccionar, esa persona desapareció otra vez. ¿Lo imaginé? Eso hizo sentir a Duan Yushua algo sorprendido. Él pensó que era Yan Tianyu al principio, pero notó que Yan Tianyu no estaba muy lejos de él. Entonces él estaba distraído con sus pensamientos. La persona que exitosamente los dejó a todos atrás era Chu Feng. Ellos no le importaba mucho mientras incrementó la velocidad al máximo. Después de esa larga carrera, no sentía ninguna fatiga. La energía espiritual dentro de su cuerpo era inagotable y continuamente salía de su Daitian. No solo eso, con ese poder, su velocidad, fuerza, audición y visión, todos superaron a las personas que eran del mismo nivel que él. También superaba en gran medida a Duan Yushua y a Yan Tianyu. Chu Feng no estaba muy sorprendido con el cambio porque era algo especial sobre él. Él ya había visto su talento hace 5 años y de ahora en adelante su toque especial regresó y le dio una incomparable autoconfianza porque no había nadie que se pudiera llamar genio enfrente de él nunca más. Mientras continuaba corriendo a una gran velocidad,
Chufe finalmente dejó la plataforma del mecanismo, saliendo a una cueva oscura y llegando a la mitad de una amplia pared. Al final del pasillo había una plataforma hecha de piedras. Encima de la piedra había varios artículos. Era el libro de habilidades marciales de 4º nivel y las 5 hierbas santas espirituales. Viendo estas cosas, Chufe estaba un poco emocionado. Sin embargo, él no se lanzó hacia adelante. En vez, miró la puerta de piedras al lado del pasillo. Así que detrás de esas están las legendarias bestias feroces. La boca de Chufut se curvó en expectativa. Él sabía que ese examen solo acababa de comenzar. Las criaturas que él iba a enfrentar eran horrorosas, sedientas de sangre, criaturas despiadadas llamadas bestias feroces. Anciana Surrut, mira, esto es muy sorprendente. He estado custodiando aquí por muchos años, pero esto en realidad es la primera vez que veo un discípulo pasar con tal velocidad. Dentro de las piedras misteriosas del palacio subterráneo, un viejo anciano estaba mirando una piedra distorsionada con una mirada llena de asombro. Esa no era una piedra normal, era un mecanismo dentro del palacio subterráneo. La piedra se distorsionaba después de que el mecanismo era disparado. Mirando la piedra completa, estaba distorsionada, que solo significaba una cosa: alguien ya había pasado la etapa del mecanismo. La persona más rápida de pasar la etapa del mecanismo se tomó 2 horas en el examen pasado, pero actualmente solo había pasado 1 hora. Este cambio captó la atención de todos. Lo más o menos una docena de ancianos en el salón de piedras se reunieron alrededor de ella y todos estaban bastante sorprendidos. Parece que hay una persona interesante dentro de los discípulos exteriores de este año. Surrut se acercó mientras veía la piedra distorsionada y ella sintió con satisfacción. Aunque así es, no lo podemos dejar pasar tan fácil. Déjenme hacerlo interesante. Después de decir eso, ella miró por encima de la piedra. Había 3 piedras redondas incrustadas en la pared. De repente ella sonrió extrañamente y tocó las piedras con 3 golpes. No los toques. Viendo eso, todos los ancianos estaban alarmados, pero ya era demasiado tarde. En ese momento las 3 piedras ya habían sido presionadas por Surrut. ¿Qué? ¿No dijeron que estas piedras eran para soltar las bestias feroces? Viendo a los ancianos en pánico, Surrut sintió que algo estaba mal. Esas 3 piedras en efecto sueltan a las bestias feroces, pero no pueden ser presionadas al mismo tiempo. Si son presionadas al mismo tiempo, ellas soltarán a todas las bestias feroces encarceladas al mismo tiempo. Eso sería 30 rango 2, 9 rango 3 y 1 rango 4. Después de decir eso, la cara del anciano Lee ya estaba pálida y una vez su voz temblaba un poco. Los ancianos que observaban ahí entendían a las bestias feroces perfectamente. Viendo tantas bestias feroces siendo liberadas al mismo tiempo, una masacre que no podía ser evitada en esta ronda. Pensar que miles de discípulos en el palacio subterráneo serían masacrados por las bestias feroces no era un pensamiento agradable. ¿Por qué no me avisaron antes? En ese momento la cara de Surrut cambió por completo. Su cuerpo subió y se convirtió en el viento, y cuando las puertas de piedra se abrieron, ella misma desapareció. Anciano Lee, ¿qué debemos de hacer? La mirada de todos cayó en el viejo anciano. ¿Qué más podemos hacer? Apresúrense y ayuden. Anciano Lee gritó enojado y salió apresurado.